¿Alguna vez has leído un versículo que te hizo detenerte y pensar, eso, ¿espera qué? ¿Por qué prohibiría Dios la mezcla de telas? ¿Por qué un profeta se acostó de lado durante meses? ¿Por qué levantaría Moisés una serpiente de bronce y le diría a la gente que la mirara? Para los lectores modernos, estas historias suenan extrañas, incluso descabelladas, pero ¿y si esos momentos raros nunca fueron aleatorios? ¿Y si cada cosa extraña en la Biblia realmente significara algo? Desde leyes que suenan anticuadas hasta rituales que parecen imposibles de entender, muchas partes de las escrituras nos confunden porque estamos mirando a través de la lente equivocada. El mundo antiguo tenía un lenguaje de símbolos y cada ley, cada imagen y cada acto que Dios ordenó formaba parte de un mensaje mucho más grande, señalando directamente a su santidad y en última instancia a Cristo mismo. En este vídeo exploraremos 8 de los momentos más extraños de la Biblia y descubriremos lo que realmente significaban. Porque cuando veas el significado detrás del misterio, te darás cuenta de que nada en la palabra de Dios carece de sentido. Antes de adentrarnos en esas historias, debemos recordar una cosa: la Biblia no fue escrita en nuestra cultura ni en nuestro siglo. Cuando algo parece extraño, generalmente es porque lo leemos con ojos modernos, pero para la gente que lo escuchó por primera vez, esos detalles encerraban un profundo significado moral, simbólico y profético. Así que aquí te explicamos cómo leer las partes raras de la manera correcta. Primero, el contexto importa. Cada mandamiento y ritual tenía sentido dentro del mundo del pacto de Israel, un mundo que constantemente recordaba a la gente lo que era puro e impuro, santo y común, vida y muerte. Segundo, los símbolos hablan más que las acciones. Dios a menudo usaba símbolos físicos para enseñar verdades espirituales: una serpiente en un asta, un cordero en un altar, un profeta viviendo un mensaje con su propio cuerpo. Tercero, todo apunta a Cristo. Incluso las leyes e imágenes más extrañas formaban parte de un patrón más amplio, una prefiguración de aquel que cumpliría cada ley y encarnaría cada símbolo: Jesús mismo. Así que cuando miramos las cosas raras en las Escrituras, no debemos descartarlas como anticuadas o irrelevantes. Eran lecciones divinas disfrazadas, sombras terrenales de verdades celestiales. Una de las leyes más extrañas del Antiguo Testamento se encuentra en Levítico 19:19. No vestirá ropa tejida con 2 tipos de material. ¿Por qué le importaría a Dios la mezcla de telas? ¿Se trataba solo de moda? En absoluto. En el antiguo Israel, la separación física simbolizaba la separación espiritual. El pueblo de Dios fue llamado a vivir apartado, distinto de las naciones que les rodeaban, santo en cuerpo, mente y adoración. La ley contra la mezcla de cosas, semillas, animales o telas, era un recordatorio diario de que el pueblo del pacto de Dios no debía mezclar sus vidas con los ídolos del mundo. No se trataba de algodón y lana, se trataba de santidad, de mantenerlo puro, puro. Y hoy la misma verdad permanece. El pueblo de Dios sigue siendo llamado a ser distinto, no por la vestimenta, sino por el carácter, la fe y la obediencia. En el día de la expiación, Israel traía 2 machos cabríos ante el Señor. Uno era sacrificado en el altar, el otro, llamado el chivo expiatorio, era enviado al desierto. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre su cabeza, confesando sobre él todos los pecados del pueblo, y luego lo enviaba, llevando la culpa lejos del campamento. Suena extraño. Un macho cabrío vagando por el desierto, llevándose los pecados. Pero esto no era una superstición, era un símbolo. Ese macho cabrío señalaba una realidad futura, el día en que vendría el verdadero sustituto, cuando Jesús soportaría nuestros pecados no solo simbólicamente, sino completamente de una vez por todas. Así como el chivo expiatorio llevó el pecado al desierto, Cristo llevó los nuestros a la cruz, y por causa de él nuestra culpa ha desaparecido, tan lejos como está el oriente del occidente. En el desierto, los israelitas se rebelaron contra Dios y Moisés. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre ellos y muchos fueron mordidos y murieron. Luego el pueblo clamó por misericordia. Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la levantara en alto sobre un asta y todo el que la mirara viviría. Extraño, ¿no, verdad? Una serpiente. El símbolo mismo de la maldición, utilizada como fuente de sanación. Pero ese es el punto. No fue el bronce lo que los salvó. Fue la fe en el Dios que proveyó el camino. Siglos después, Jesús mismo explicaría este misterio. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. La serpiente representaba el pecado juzgado, el pecado expuesto y derrotado, y en la cruz, Cristo se hizo pecado por nosotros para que nosotros pudiéramos mirarle y vivir. Entre el pueblo de Israel, algunos optaron por hacer lo que se llamaba un voto de Nazareo. Durante ese tiempo no se cortarían el pelo, no beberían vino, ni tocarían nada impuro, ni siquiera el cuerpo de un ser querido. Suena extremo. ¿Por qué reglas tan estrictas? Porque el voto de Nazareo
era una imagen viva de devoción total. Mostraba lo que significaba estar completamente apartado para Dios en mente, cuerpo y propósito. Su pelo largo simbolizaba dedicación, su abstinencia simbolizaba concentración, su pureza simbolizaba entrega. Sansón, Samuel e incluso Juan el Bautista fueron todos nazareos, cada uno llamado a vivir de manera diferente para un propósito divino, y en el nuevo pacto puede que no hagamos el mismo voto, pero el corazón de éste aún habla. Dios llama a su pueblo a vivir con lealtad indivisa, santos, disciplinados y dedicados solo a Él. Dios una vez le dio a un profeta un mandato que sonaba impensable: ve, cásate con una mujer que te será infiel. Ese profeta era Oseas y su esposa Gomer le rompería el corazón una y otra vez. ¿Por qué pediría Dios eso? Porque el matrimonio de Oseas era una profecía viviente, un espejo de la infidelidad de Israel. Así como Gomer abandonó a su marido, Israel había abandonado a su Dios persiguiendo ídolos y amantes vacíos. Sin embargo, incluso después de la traición, Dios le dijo a Oseas que la amara de nuevo, que la comprara de nuevo, que la restaurara. Suena extraño, se siente doloroso, pero ese es exactamente el punto. El amor de Oseas era una sombra de la misericordia inquebrantable de Dios, un amor que no se rinde incluso cuando es traicionado. Y así como Oseas redimió a Gomer, Cristo vino a redimirnos, no con plata u oro, sino con su propia sangre. Ezequiel fue uno de los profetas más teatrales de la Biblia. En lugar de solo hablar, representaba los mensajes de Dios. Construyó una pequeña maqueta de Jerusalén, la asedió como un ejército de juguete, y luego se acostó de lado durante cientos de días. Horneó pan sobre estiércol ardiendo, se afeitó la cabeza y la barba y dividió el cabello en 3 partes, quemándolo, golpeándolo y esparciéndolo al viento. Para nosotros suena descabellado, pero cada acto encerraba un significado. Cada acción era una advertencia viviente, un sermón visible sobre el juicio venidero sobre Jerusalén. Su acostarse de lado simbolizaba los años de pecado de Israel. Su pan extraño representaba la hambruna durante el asedio. Incluso su cabello afeitado mostraba cómo el pueblo sería dispersado. Ezequiel no solo habló de pecado y juicio, lo encarnó. Su vida se convirtió en el mensaje, y de esa manera la obediencia de Ezequiel apuntaba hacia aquel que también soportaría el juicio en su cuerpo, Cristo mismo. Cuando los espías de Israel entraron en Jericó, encontraron ayuda inesperada en la casa de una mujer llamada Rahab, una prostituta. Ella escondió a los espías de los hombres del rey y rogó por misericordia para su familia. Los espías accedieron, pero le dieron una instrucción: cuelga un cordón escarlata en tu ventana, cuando lo veamos perdonaremos a todos los de dentro. Un cordón escarlata, sencillo, extraño, pero profundamente simbólico. Cuando llegó el juicio, las murallas de Jericó cayeron, excepto una casa, la marcada con rojo. Ese cordón era más que una señal para los espías, era una señal de fe. Rahab creyó que el Dios de Israel era el Dios verdadero, y su fe trajo salvación a su casa. Generaciones después, ese hilo escarlata reaparecería, no en una ventana, sino en una cruz. El color de la redención, la sangre del cordero, y Rahab, la marginada, pasaría a formar parte del linaje de Cristo. Entre las vestiduras sagradas del sumo sacerdote de Israel se encontraba un pectoral del juicio engastado con 12 piedras por las 12 tribus. Dentro de ese pectoral había 2 objetos misteriosos, el Urim y el Tumim. La Biblia no explica exactamente lo que eran, solo que a través de ellos el sumo sacerdote podía discernir la voluntad de Dios para la nación de Israel. ¿Extraño? Sí, pero también hermoso. Estas piedras simbolizaban algo más profundo, que la guía divina no procede del azar, sino de la presencia de Dios mismo. Cuando el sacerdote se presentaba ante el Señor, llevando los nombres de las tribus sobre su corazón, llevaba sus preguntas, sus miedos y su futuro a la luz de la sabiduría de Dios. Hoy ya no echamos suertes ni usamos piedras sagradas, porque aquel que revela la voluntad de Dios ya ha venido. Cristo es nuestro sumo sacerdote, ¿no? El verbo viviente a través de quien habla el Padre, y por su Espíritu, Dios sigue guiando a su pueblo con sabiduría, convicción y paz. Cada cosa extraña en la Biblia nunca fue extraña para Dios. Cada mandamiento, cada símbolo, cada acto que desconcertaba a los ojos humanos era una pieza de un puzle divino, una sombra que apuntaba a la realidad mayor encontrada en Cristo. La tela que no podía mezclarse nos enseñó sobre la pureza, el macho cabrío que llevó el pecado nos enseñó sobre el perdón, la serpiente levantada en alto nos enseñó sobre la fe, y la extraña obediencia de cada profeta nos enseñó sobre el coste de la santidad. Lo que parecía raro en el momento rebosaba de significado eterno. Nada en la palabra de Dios es aleatorio, nada se desperdicia. Así que, la próxima vez que leas algo que te resulte confuso, no lo saltes. Ve despacio. Pregunta: ¿qué me está mostrando Dios a través de esto? Porque detrás de cada cosa extraña hay una verdad sagrada, y detrás de cada símbolo, un Salvador.
Si este vídeo te ayudó a ver las Escrituras de una manera más profunda, recuerda darle a me gusta, compartir y suscribirte a Luz de la Escritura para más enseñanzas que revelan la belleza y el poder de la palabra de Dios. Gracias por verlo y que el Señor te dé sabiduría mientras buscas su verdad.